Esta clase, que es de gerencia de procesos, incluye algunas herramientas de manejo de procesos gerenciales como el outsourcing, como el benchmarking, el análisis de costos basado en actividades, la innovación de procesos y también vamos a ver algunas referencias bibliográficas. Para poder entender qué es una gestión de procesos dentro de cualquier organización de los sistemas de salud, ya sea un hospital, una clínica, un consultorio, etc., debemos de entender a estos como una organización y como tal, es decir, como una organización, deben tener actividades bien establecidas que se rigen de manera uniforme. Al conjunto de estas actividades organizadas y encadenadas o relacionadas unas con otras es lo que se le llama proceso. Como ya hemos visto a lo largo de las clases anteriores, las organizaciones se conforman de actores que están limitados en un espacio llamado escenario y que son influenciados por múltiples factores externos, a los que conocemos como el medio exterior, donde entre otras cosas influyen las políticas nacionales, la geografía, los índices de marginalidad y de pobreza, es decir, la economía, así como las estadísticas epidemiológicas, como la expectativa de vida y los indicadores de mortalidad, morbilidad, entre otros. Generalmente cuando hablamos de una organización nos imaginamos una industria o una empresa y tradicionalmente creemos que están fabricando o produciendo algo que van a empaquetar y van a distribuir. Sin embargo, la organización permite encuadrar también a los sistemas de salud según las categorías de Potter, Gladwell y Hackman. Una definición interesante de organización es la de Díaz-Quijano en 1993, que dice que son formaciones sociales complejas y plurales compuestas por individuos y grupos, con límites relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles coordinados mediante un sistema de autoridad y de comunicación y articulado por un sistema de significados compartidos, que incluye interpretaciones de realidad, normas y valores, en orden a la integración del sistema y a la construcción de objetivos. En esta definición vamos a encontrar puntos muy particulares. Primero, esto es una formación social compleja y plural, compuestos por personas, con límites identificables e establecidos, con roles que identifican figuras de autoridad y con objetivos o fines comunes. Estos fines o el modo de conseguirlos no siempre son aceptados por todos sus miembros, por lo que debe de haber una negociación o ser impuestos, lo que permite entender que las organizaciones son coaliciones de poder en lucha, a veces por cómo conseguir los objetivos y a veces por cómo fijar los mismos objetivos. Tienen duración relativamente estable y continua y estas formaciones sociales se hallan inmersas en un medio ambiente con el cual mantienen relación de influencia. Las definiciones de organización tienen más de 100 años de haber aparecido y tomaremos los puntos más importantes de las más actuales. De las características principales de estas organizaciones tenemos que son conjuntos de individuos o grupos interrelacionados. Persiguen objetivos bien definidos. Tienen una especialización y diferenciación funcional. Tienen un orden y una coordinación racionada e intencionada. Tienen una duración más o menos continua. En síntesis, es la unión de dos o más personas con un fin común y una temporalidad. Es importante reconocer que en las organizaciones se lleva a cabo un sistema de significaciones o significados, lo cual tiene una importancia relevante y es distinta en los distintos tipos de organización. Por ejemplo, en las organizaciones médicas, independientemente del rol o la posición de quienes participan, todos tienen un significado más o menos común e igual al concepto de muerte, de asistencia, de enfermedad, de tratamiento, de paciente, etc. Asimismo también tiene un significado algunas características como lo es un médico interno, un pasante, un médico residente, un médico de base, lo que es un rol, lo que es un cambio de guardia, lo que es la puntualidad o lo que es la atención. Para que funcione la organización es esencial que los conceptos sean constantes y uniformes entre todos los que participan. Cuando se logra esto, entonces también se puede lograr que la atención o los servicios prestados por el sistema de salud sean de calidad, eficaces y eficientes. Para ello, también es necesario
que se sometan a mecanismos de evaluación y que obtengan una certificación. En nuestro país diferentes instancias se dedican a certificar a los establecimientos de atención, como precisamente el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. Desde mediados del siglo pasado, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, nacen las primeras iniciativas de empresas certificadoras. Una de las más importantes en cuanto a sus criterios de evaluación fue la de Furakawa Electronic Company en Japón, donde Deming e Ishiwa sientan los cimientos para el establecimiento de los estándares de evaluación. Abenis Donovan es el primero en centrar este proceso en las instituciones de salud. En la década de los 80 publica sus aportaciones en función de la calidad dentro de un establecimiento médico. Dentro de sus estudios también especifica la estructura, los procesos y los resultados dentro de las organizaciones de salud, entendiéndolas como el grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles para la salud. Determina que la estructura son las características del marco donde se prestan los servicios, entre los que están los recursos materiales, los recursos humanos y la estructura institucional. Luego, los procesos, los que se realizan para prestar y recibir servicios, incluyen las acciones del paciente al buscar la atención médica. Y por último, los resultados son el efecto sobre la población o sobre el paciente. Es muy importante entender que la estructura es parte fundamental para obtener buenos resultados, ya que de la estructura depende la cantidad de recursos con los que contamos. Sin embargo, si esos recursos no se adecúan o no se utilizan adecuadamente en base a una planeación, los resultados van a ser deficientes. Esta planeación tiene que ver con la gerencia de procesos. Y desde la perspectiva médica, la gerencia de procesos es el conjunto de actividades estructurales y medibles diseñadas para alcanzar un objetivo parcial o final en la atención de los pacientes o usuarios de los servicios médicos de una organización. Davenport, en 1993, lo define como una forma específica y ordenada, un conjunto de actividades que tiene como objetivo el coordinar las entradas y las salidas o resultados y con un principio y un fin claramente definidos. Arjona Torres ajusta esta definición agregando el concepto de valor de procesos, el cual lo define como un proceso de negocio que tiende a ordenar el conjunto de actividades. Se identifica un inicio y un final, y en base a un planteamiento metodológico para utilizar los recursos, le permite identificar los puntos de mejora. Estos puntos de mejora se identifican en base a analizar y documentar los procesos, valorizar y priorizar los procesos de mayor impacto en el negocio, mejorar, rediseñar e innovar determinados procesos, implementar y cambiar las innovaciones y medir los resultados. Para mucha gente es difícil entender que una institución de gobierno pueda verse como un esquema de negocios, en virtud de la creencia de que se cuenta con todos los recursos a partir del gobierno. Sin embargo, al hablar de una institución, de cualquier institución, es necesario optimizar los gastos, utilizar correctamente los recursos, disminuir los tiempos muertos y generar una eficiencia y satisfacción en los usuarios que vienen siendo los pacientes. Esto es una perspectiva vista desde el punto de vista de los negocios. Para ello es necesario cambiar paradigmas en el gerente y sus colaboradores, para que ellos adquieran los conocimientos necesarios para llevar a cabo las empresas del negocio o de la organización, para que se tenga una disposición al cambio y adecuarse a la visión de la organización y todos tengan la capacidad de utilizar de mejor manera las herramientas con las que se cuentan. Dentro de las herramientas con las que contamos para lograr esto se encuentra el outsourcing. Esta es una herramienta que nos permite identificar procesos no tan esenciales dentro del proceso esencial que pueden ser desarrollados por otra compañía o por alguien externo, y esto nos permite enfocar
toda la fuerza de la planeación y de la ejecución en el proceso óptimo o proceso central, como en el caso de los servicios médicos, la prestación de servicios médicos. Hay dos teorías sobre el nacimiento del outsourcing. La primera es la utilización de empresas satélites por parte de la compañía Ford para la producción de carros para poderse centrar en el objetivo principal. La segunda es la utilización por los agricultores italianos de organizaciones secundarias para poder incrementar sus ventas. En otras palabras, es la contratación de una empresa especializada para que haga algo en lo que nosotros no estamos especializados. Esto es muy común en las instituciones de salud, por ejemplo, contratar al servicio de limpieza o una empresa que se encargue de la vigilancia o del lavado de sábanas o equipos, es decir, la lavandería, o de la preparación de los alimentos. El origen del benchmarking tampoco está bien definido. El benchmarking se conoce en español también como análisis comparativo o comparación referencial en virtud de que la palabra benchmarking no tiene una traducción a nuestro idioma. Sin embargo, el benchmarking se cree que nace como un proceso de comparación de niveles entre los topógrafos, y otra teoría es que nace en Japón con el denominado shuko, que era un proceso por medio del cual unas empresas se prestaban trabajadores cuando se necesitaban reforzar o cuando los trabajadores o cuando una empresa tenía un pedido más grande. Esto traía una ventaja no solo en ayudarse a las empresas, sino que los trabajadores que iban a una empresa diferente podían regresar con ideas nuevas que podían implementarse en la empresa. Es decir, comparaban los procesos de su propia empresa con los de los demás y mejoraban los procesos. De manera general podemos decir que benchmarking es un proceso de comparación entre procesos para encontrar puntos de mejora de uno al otro. Spendolini lo define como el proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que se reconocen como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejores organizacionales. Otra definición sería la de la Comisión Directiva del International Benchmarking del American Productivity and Quality Center, que dice que es el proceso en el que las firmas determinan puntos claves de mejora en determinadas áreas, identifican y estudian las mejores prácticas en otras áreas e implementan nuevos sistemas de procesos para mejorar su propia calidad y productividad. Actualmente existen muchas definiciones, pero independientemente de la definición que se tome, esta debe de contemplar que es una mejora de procesos, que tiende a desarrollar ventajas competitivas, a ubicar la posición competitiva y a impulsar iniciativas de innovación. En general, podemos ubicar al benchmarking en tres grandes grupos: interno, externo y funcional, que también se llama genérico. El interno es el que analiza procesos de nuestra misma compañía, del mismo centro de salud, por ejemplo, que pueden proporcionar mejoras para otros procesos de la misma compañía. El externo es el que hace una comparación sin perjuicios de superioridad entre organismos del mismo ramo pero de diferente institución. Por ejemplo, la comparación de algún proceso que se lleve a cabo en el Seguro Social con un proceso que se lleve a cabo en la Secretaría de Salud o en el ISSSTE o en alguna otra institución pública o privada para mejorar los procesos que se llevan a cabo. Y por último, el funcional o genérico es el que compara diversas compañías que no tienen que ver con el ramo o que se dedican a diferentes cosas y no a las propias cosas del ramo. Por ejemplo, la Secretaría de Salud que se comparara con una empresa de producción o de distribución de algún producto, o bien con otro tipo de empresa diferente. El objetivo del benchmarking generalmente es solucionar problemas que tenemos en nuestra empresa por medio de la experiencia que tengan las demás empresas. Para esto, antes de iniciarlo, hay que hacer una investigación y un reconocimiento del mercado. Y esto, el benchmarking, se lleva a cabo en 6 etapas distintas. La primera etapa tiene 2 puntos claves.
Primero es determinar cuáles son los objetivos que se están persiguiendo y segundo, conformar al equipo que va a llevar a cabo el benchmarking, que pueden ser expertos de nuestra compañía o pueden inclusive ser expertos contratados del exterior o bien una combinación de ambos. La segunda etapa consiste en determinar cuál es la empresa que se va a investigar o con la que se va a hacer la comparación, que generalmente debe ser la empresa líder en el mercado, y esto se puede hacer inclusive por investigación documental. La tercera etapa consiste en el análisis de la información recabada de las organizaciones investigadas para identificar sus objetivos y cómo pueden alcanzarse estos mismos, cuándo llevar a cabo los procesos, de qué manera llevarlas a cabo y cuáles son los resultados o cuáles son las fallas o problemas que se pueden tener. En la cuarta etapa se analizan los resultados obtenidos por nuestro proceso y se seleccionan las acciones exitosas que debemos de incorporar a nuestra organización para mejorar y transformarla. Luego desarrollaremos el programa para su implementación. En la última y sexta etapa se lleva a cabo la implementación, control y evaluación del objetivo o del proceso seleccionado. Y siempre debe de seleccionarse quién es el encargado de este proceso. En general, el benchmarking y el outsourcing son procesos sencillos, sin embargo es necesario que todo el equipo conozca los objetivos para que tengan un mejor resultado. Otra herramienta es el análisis de costos basado en actividades, que también se conoce con el nombre de cadena de valor y data de la época de los 80 según Porter. Este proceso permite identificar formas que generan más beneficios para el consumidor y con ello ventajas competitivas. El concepto radica en hacer el mayor esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos centrales de la empresa, lo cual implica una interrelación funcional que se basa en la cooperación. Fonseca señala que proporciona un modelo de aplicación general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sean aisladas o que formen parte de una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen y se conforma por una serie de etapas. En este proceso el valor clave es aquel en donde cada parte del proceso tiene un valor y para poder encontrar su valor de manera confiable es necesario descomponer el proceso global en pequeños procesos y a su vez estos volverlos a fragmentar en cada una de sus partes de las actividades que son desempeñadas por los trabajadores de la unidad médica. Se debe de asignar después un valor a cada parte o a cada proceso, llámese un valor de costo en económico o un valor de costo en tiempo o un valor de costo en conocimiento. Posterior a la fragmentación de cada una de las actividades y subprocesos se realiza un análisis cuidadoso de cada una de ellas para determinar cuáles son más necesarias o cuáles no son necesarias, que son redundantes o sustituibles por otras que cuesten menos labor, menos trabajo o menos tiempo y que no afecte la calidad del proceso. En resumen, la estrategia de simplificación de procesos permite ahorrar dinero manteniendo la calidad de los atributos que benefician a los pacientes o a los usuarios. En términos simples, la innovación es un supuesto en donde se introduce algo nuevo e implica hacer un alto en el camino y desarrollar nuevas actividades a partir de cero. En este procedimiento gerencial se considera cambiar todo el proceso general, incluyendo los subprocesos, lo que debe de permitir mejoras exponenciales en los resultados obtenidos de la forma habitual. La innovación de procesos implica una marcada diferencia con otras alternativas de mejora que solo proporcionan beneficios parciales a la organización. Esta herramienta puede llevar más tiempo y más recursos que una simple estrategia de mejora. No obstante, los resultados se verán de manera contundente a mediano plazo. Por este motivo, se recomienda que en los casos en los que se calcule una lenta mejora del proceso por año, antes de quedar perfectamente implantado el nuevo proceso, se pueda ayudar a la organización por medio de algunas estrategias de mejora que proporcionen beneficios más rápidamente. Este se lleva a cabo en 5 etapas.
Primero debe de identificarse el proceso a cambiar, determinar o identificar la posibilidad de cambiarlo, desarrollar una visión del mismo, estudiarlo y comprenderlo en relación a los procesos actuales y por último diseñar el prototipo del proceso nuevo.